En el corazón de la ciudad universitaria de Caracas se erige la Casona Ibarra, un tesoro arquitectónico que nos transporta al pasado colonial de Venezuela. Esta modesta construcción, caracterizada por sus gruesos muros de tapia y techos de tejas de arcilla, ha sido escenario de eventos históricos y culturales de gran relevancia para el país, reflejando la riqueza de nuestra historia y el legado que ha perdurado a lo largo de los años. La Casona Ibarra no solo es un símbolo de arquitectura colonial, sino también un testigo silencioso de la evolución cultural y educativa que ha definido a Venezuela. La Casona Ibarra, construida en el siglo XVII como parte de la Hacienda San Diego, es un rincón del pasado que me hace sentir una conexión palpable con la historia de Venezuela. Este lugar, que en su tiempo fue un bullicioso centro de producción de caña de azúcar, ron y aguardiente, no solo tiene un valor arquitectónico, también es un verdadero guardián de recuerdos. Imaginar a personajes ilustres como el Barón de Humboldt, quien se alojó aquí en 1799, recorriendo estos pasillos. Esto me llena de asombro y admiración. La misma energía que una vez vibró en las reuniones de jóvenes soñadores como Simón Bolívar, quien frecuentaba la casona junto a sus amigos Diego Ibarra y José Ángel Álamo, aún parece resonar en el aire. Es un lugar donde la historia cobra vida y cada rincón susurra los secretos del pasado, invitándonos a sumergirnos en las raíces de nuestra cultura y a celebrar el legado que sigue inspirándonos hoy. La Casona Ibarra es más que un edificio, es un testimonio de la pasión, el esfuerzo y los sueños de aquellos que, como nosotros, soñaron con un futuro mejor para su patria. Pero la historia no termina ahí. En 1827, durante su última visita a Caracas, Bolívar se alojó nuevamente en la Casona Ibarra y junto a José María Vargas redactó el decreto para la fundación de la Universidad Central de Venezuela en este mismo año, que funcionaría en el convento de San Francisco, en el centro de Caracas, sin sospechar que 100 años después se trasladaría a estos terrenos. En 1943, Medina Angarita compra la hacienda con el propósito de edificar la nueva universidad, conservando la casa, declarada Monumento Histórico Nacional en 1970. ¿Quién diría que este lugar sería clave para la creación de una de las instituciones educativas más importantes del país? Si te está gustando este contenido, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este. Al caminar por los espacios de la Casona Ibarra, me siento transportado a un capítulo importante de nuestra historia. En 1943, esta joya colonial fue adquirida por el gobierno de Medina Angarita para dar vida a la ciudad universitaria, un sueño que transformaría la educación en Venezuela y tiempo después declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La decisión de preservar la casona como monumento histórico en 1970 fue un rayo de esperanza que garantizó que este emblemático lugar mantuviera su esencia y legado. A través de los años, sus paredes han respirado historia y cada grieta narra los relatos de quienes han pasado por aquí, enriqueciendo la identidad cultural de nuestro país. Me emociona pensar en el papel que la casona juega en el abrazo entre el pasado y el presente, y cómo los estudiantes y visitantes que recorren sus pasillos hoy tienen la oportunidad de conectarse con esa rica historia. Quiero saber lo que ustedes piensan sobre este relato emocionante. Déjenme sus comentarios. Hoy en día, la Casona Ibarra se erige majestuosamente como un recordatorio palpable del pasado colonial de Venezuela y su vital importancia en la historia de la ciudad universitaria. Su arquitectura con sus amplios patios, su elegante corredor perimetral y la imponente Torre del Trapiche nos transporta a una época llena de tradición y esplendor, donde cada rincón cuenta una historia rica en cultura. Visitar la Casona Ibarra no es simplemente un recorrido por un edificio, es una experiencia única que nos invita a reflexionar sobre el legado histórico que permea nuestro entorno y nos conecta con nuestras raíces. Siento una profunda emoción al estar aquí, consciente de que al compartir este video
podremos inspirar a más personas a conocer y valorar la maravillosa historia que encierra este lugar. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través del legado de la emblemática Casona Ibarra. Te invito a suscribirte al canal y no perderte futuras aventuras porque es completamente gratis. Comparte esta historia con tus seres queridos y cuéntame en los comentarios qué parte te ha parecido más fascinante. ¿Sabías que la Casona fue un importante centro de producción de caña de azúcar, ron y aguardiente en el siglo XVII? ¿Te imaginas a Humboldt y a Bolívar recorriendo sus pasillos, compartiendo sueños y aspiraciones? O incluso la emoción de haber redactado allí mismo el decreto de fundación de la UCB. No olvides darle un me gusta y activar la campanita de notificaciones para descubrir más datos interesantes en mis redes sociales, donde podrás estar al tanto de todas nuestras novedades antes de que se publiquen los videos en YouTube. Si disfrutas de nuestro contenido y deseas apoyarnos a seguir contando estas historias emocionantes, considera hacerlo a través de PayPal. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.